Circula en redes sociales y de hecho es una de las preguntas primeras que comienza a gestarse en el interior de cualquier individuo. Si existe una diferencia entre religión y espiritualidad, si son compatibles o bien hay similitudes que contribuyan a conocerse. Hay expertos que aseguran que la religión es una creencia o es la creencia en Dios, mientras que la espiritualidad implica sentirlo en todos lados. La religión somete al espíritu y se queja. La libertad libera del dogma, según dice esta frase de este meme. La religión siempre necesita y quita. La espiritualidad no necesita nada y da. La religión limita y divide al ser. La espiritualidad expande al ser uno. La religión y la espiritualidad son experiencias internas del ser humano, pero una te aleja y otra te acerca a la verdad. Analicemos con profundidad este post y comprobemos si está en lo cierto. Vengan. El estudio etimológico será nuestra primera herramienta a utilizar, como siempre lo ha sido. Comencemos con la palabra religión. Se compone de dos palabras a su vez, el prefijo re, que tiene 5 acepciones, dentro de las cuales se encuentra volver e intensidad, y el verbo ligar, que significa atar o ligar. Así entonces, tenemos que religión significa volver a atar, o bien atar con intensidad o volver a atar con intensidad. Consulta nuestro video Religión y organizaciones iniciáticas para mayores referencias. Te dejo la liga en la caja de descripciones, aunque si quieres también te lo puedo dejar por acá arriba en la esquina superior derecha de tu celular. Aunque si ya has consultado dichos videos, ya sabes de antemano la respuesta o la conclusión que tendrá este video. La religión no cree en la existencia de un Dios. La religión es la meta. Es el volver a conocerte, ya que volver a atar con intensidad en la retórica del pensamiento iniciático espiritual, eso es lo que significa. Veamos mentes. Las palabras van mutando físicamente hablando. Por ejemplo, filos es hoy hijo, hogar es fogar, es hoy hogar, pero también cambia el entendido de ellas. A eso se le llama conceptualización, es decir, definiciones arbitrariamente erróneas solo por ser de utilización popular. De tal forma que un lapicero no es un arma, pero se puede conceptualizar como tal y con ella sacar un ojo y matar a alguien. Y si alguien mata con dicho lapicero, ¿tendrá la ley que tipificar en la normatividad jurídica, en la Constitución, etcétera, que todo aquel que porte un lapicero será detenido por portar un arma? Por supuesto que no, es absurdo, ¿verdad? Bueno, así de absurdo resulta considerar que la religión implica la creencia en la existencia de Dios. Si la masa considera que religión es un sistema de creencias, el opio del pueblo, institución que viola niños, etc., eso no implica que el iniciado también lo considere de esa forma, ya que el pensamiento del iniciado no pertenece más a la masa o bien se encuentra en la búsqueda para salir de ella. Así que deja de hablar o de pensar como lo piensa la masa. Sí, esta es una masa de las tortillas, pero haz de cuenta que es lo mismo. La tortilla ya tiene forma, la masa es algo amorfo, pero de ahí se puede sustraer el valor de las cosas. A ti, por ejemplo. Así que si quieres dejar de pensar como la masa, suscríbete al canal. Piensa lo establecido con inteligencia. Encontremos juntos la esencia de las cosas, utilizando algo que aprenderemos poco a poco en este espacio llamado dialéctica, que implica comunicar en vez de hablar. La palabra espiritualidad proviene del latín y significa relativo al espíritu, como que nos deja igual. Pero, ¿qué es el espíritu? Su etimología es la latina spiritus, que significa soplar,
haciendo la retórica genésica de cuando aquella narrativa mítica, es decir, llena de simbolismos, indica que Dios... No. Espera. La Biblia que seguramente tienes en tu casa es un derivado del Pentateuco, hasta la misma Reina Valera. Y en ella, en la obra del Pentateuco, no se habla nada sobre Dios. De hecho, se utiliza un nombre propio, que a veces es utilizado en plural. Este pequeñísimo detalle es para muchos insignificante, pero en esencia no lo es. Sigamos entonces. En la narrativa mítica se dice que un ente, sustituyamos la noción de Dios para no tener broncas algunos, por el momento hay que sustituirla, sopla en la nariz de una figura antropomorfa hecha de barro y la dota de vida. Pues bien, dicho soplo, tal como lo indica su etimología, es el aliento de vida, es decir, lo que dio la posibilidad de que las cosas se animaran. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Esto está interesante, ¿verdad? En sentido estricto, la espiritualidad sí es sentir a Dios en todo, porque dicho soplo impregnó todo lo que nos conforma. Y cuando digo todo, no nada más me refiero al cuerpo físico. Ahora entonces, la función de las escuelas iniciáticas es regresar o volver a dicha unión, es decir, contribuir al religare. La religión no somete ni se queja, porque el religare es la liberación absoluta de todas las ataduras mundanas. Si algo quita el religare es la ignorancia, tu ignorancia y el interés por lo obsoleto. Como verás, el concepto religión no es aquel que dice cualquier diccionario, mucho menos este post. La espiritualidad, queridamente, no te libera del dogma, al contrario, te acerca a ella. Esta palabra deriva del latín y significa tres cosas, tiene tres acepciones, entre ellas principio y fundamento. Y según analizamos anteriormente, el fundamento de nuestra vida, de la vida, es el soplo que nace del ente superior que operó dicho mecanismo. Por ello, el fundamento, es decir, el dogma que dio posibilidad a la vida, es el ente de donde provino dicho soplo. Queridas mentes, esto no es una interpretación, es lo que es. La palabra dogma también está ensuciada del pensamiento vulgar, de la New Age. La gente piensa por lo general que dogma es una palabra, o es una verdad más bien, que debe ser aceptada por sometimiento y sin cuestionamiento. Pero acabamos de comprobar por medio de la ciencia etimológica que no es así. La religión no necesita nada porque es la meta. Y para llegar a ella, si es necesario quitarse algo, es la ignorancia por lo menos. La espiritualidad efectivamente no necesita nada, porque ella, así como la religión o el religare, ya son. Y si necesitase algo para ser, ya no sería. Pero así como da, también quita, ya que los llamados procesos espirituales son depurativos en esencia. Si no, sería imposible llegar a conocer la religión. Ahora, que tú estés realizando prácticas espirituales que no te conduzcan a nada, es que no son prácticas espirituales, mamacita, discúlpame. La espiritualidad, entonces, vamos comprendiendo que son todas las series de prácticas depurativas que permiten una rectificación en los componentes del ser para obrar con mayor utilidad, si no es que trascendencia. Dichos procesos te conducen a la religión, al religare, que no es de ninguna manera un proceso que divida al ser, porque para empezar, el ser no puede ser dividido. No sé en qué momento alguien escribió esto así. Es indivisible. De hecho, la palabra individuo significa sin división. Muchas falsas organizaciones enseñan que el ser humano es un ente fragmentado. Ello
puede llegar a conducir al sometimiento. Cuidado cuando te dicen eso, haciéndote pensar que como eres un ser fragmentado, en determinado lugar hallarás la familia que necesitas y mereces. En otro momento, si quieres, abordaremos este tema. El cómo las organizaciones autodenominadas iniciáticas, espirituales o de metodología del ojo, erróneamente llamadas religiones, consulta el post, por favor, ¿sale? Someten al individuo utilizando este tipo de narrativas, sofismas, a fin de cuentas. De hecho, esta publicación es un ejemplo claro de sofisma. Pero la gente la repite porque, no sé, ve La Rosa de Guadalupe o algo, no le enseñan y aparte, no es que no le enseñen, no nos gusta pensar. La última frase de este post indica que la religión te aleja. Ya vimos que no es así y que la espiritualidad te acerca. Eso no es verdad. Pero ahora surge una cuestión interesante. ¿Cómo saber qué práctica es espiritual o cómo saber qué práctica iniciática espiritual realmente te conduce al religare? No es tan difícil, piensa un poco. ¿Cómo saber que un instructor es realmente conocedor del religare y te puede llevar a conocerte? Si consideras que todas las respuestas están en tu interior y no necesitas de nadie más para conocerte, te invito a revisar este video, que te coloco nuevamente la liga en la caja de descripciones. Cuando lo visites, escríbenos en la caja de comentarios qué te pareció. Argumentemos al respecto. ¡Mentes! No olviden suscribirse. Nos vemos en el camino. Anhelo te haya servido esto. Compártelo con las personas que consideres sepan valorarlo o bien aquellas que necesitan salir de estos sofismas. Ley y enseñanza.